charlar también sobre los cuestionarios que hemos ido subiendo. Está subido el de plano, o sea, ya tienen rectas, planos, vectores, recta y plano. Ahora yo, ni bien hoy terminemos de ver la parte de cónicas, subiremos la parte de cónicas y espero, bueno, cualquier duda y cosa que quieran que veamos, estamos a disposición. Básicamente esto. Bien, vamos a largar con la clase de hoy, que, a ver, estoy tratando de optimizar esto. Bien, les voy a compartir pantalla. En lo que hacía a la parte de cónicas, y ahí estoy compartiéndoles pantalla, corróborenme así. Sí, profe. Se ve bien. Bien, espero que sí. Voy a detener el video para que tenga mejor posibilidad de verse. Bien, volviendo entonces al tema en sí, hablábamos de la geometría analítica y en esta geometría analítica de la cual estamos hablando siempre, decimos que la parte de la matemática que tiene el objeto, el estudio y el análisis de lugares geométricos. Esto lo habíamos hablado ya y decíamos que todo punto que goza de la figura goza de una propiedad y que si ese punto que goza de esa propiedad lo vamos a decir como perteneciente a la figura. ¿Por qué recalco esto? Es porque de pronto nosotros ya estamos en la unidad 7 y dentro de lo que es la unidad 7, nuestras cónicas, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es las cónicas referidas a cuando se corta con un plano. Obtenemos de estas maneras las distintas cónicas que conocemos, como lo son la hipérbola, la elipse, la circunferencia y la parábola. Esta última es la que nos falta, digamos, ver hoy y para lo cual vamos a decir que este va a ser hoy el objeto de nuestro estudio. Es decir, un plano paralelo a la generatriz. Llamámosle que la generatriz, estamos hablando de esta, es mi generatriz. Vértice, la directriz sería este y este es el eje. Bien, sigamos en base de esto y decimos que, a ver si... En base de esto, entonces, comentaba entonces que vamos a irnos directamente a la cónica que estábamos hablando recién y deberemos adelantarnos entonces y pasar a la parte que está por acá, hipérbola, parábola. Ahí está. Parábola es la que hablábamos y la que queríamos encontrar. Vayamos a la definición
y volvamos sobre lo mismo que decíamos los otros días. Todos tienen el mismo speech, el mismo formato para definirlo y dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que, y ahí sabemos que va a ir variando en función de cada una de las cónicas. Pero vayamos a esto. Un punto, ¿sí?, que se mueve en este plano, este punto se va a mover, de manera que su distancia de acá a acá a una recta fija, ¿sí?, es igual a la distancia a un punto fijo. Es decir, el punto fijo lo vamos a reconocer como el foco y este va a ser mi distancia a la recta, ¿sí? Y es igual a la distancia a un punto fijo. No pertenece, el punto fijo no pertenece a la recta, a esta recta, y entonces le vamos a dar play para ver cómo se realiza. Fíjense ustedes que se mantiene iguales el H y el I, H y I, ¿sí? Entonces, es el lugar geométrico, este es mi lugar geométrico, de los puntos tales que se mueve de un punto que se mueve en el plano, de los puntos tales que son iguales las distancias a una recta que a un punto fijo. ¿Estamos? Volvemos a pasarlo para que recreamos la... Este es mi lugar geométrico, este en lila. ¿Sí? De manera que cumple con esa condición. Bien. Vamos a los elementos en sí de la parábola. Nuestra parábola, los siguientes elementos tenemos la recta fija, la directriz, esta recta, que es la que me da origen a tener la misma distancia del punto fijo a la directriz. F es el foco, punto fijo. A es el eje de la parábola, ¿sí? Y este es el eje de la parábola, el eje focal. Y pasa por el foco. Y A, hay una intersección entre lo que es L, esta es mi recta L, la directriz, y mi eje focal. Ahí es el punto A. Tenemos el punto B, que es el vértice, que es el punto medio entre A y F, y nuestro punto genérico P, X, Y. También vamos a definir lo que es el L y el L', que es el lado recto, y que es perpendicular al eje X que pasa por el foco. Es perpendicular a nuestro eje X y pasa por el foco. Ese es definido el lado recto. Si nuestro foco en P es mayor que 0, ¿sí? Es mayor que 0 P, las ramas se abren hacia la derecha. Si fuese nuestro foco en menos, que sea menor que 0, entonces nuestro foco abriría hacia la izquierda. Vamos en sí, entonces, Profe, con el origen de coordenadas y el eje profe, coinciden con el eje X. Origen de coordenadas, acá está Y, acá está X. Nuestro origen de centro de coordenadas en 0, 0 coincide con el eje X. Entonces, el punto P de XY pertenece a la parábola. Entonces debe cumplir con la definición. Busquemos acá que PF en el gráfico, importantísimo que cuando definamos un tema de estos, recuerde que nuestra gráfica va a ser quien nos va a aportar todo tipo de
de las necesidades que tengamos van a estar dadas acá. Entonces, ¿yo qué digo? Que PF debe ser igual a DP, es lo que tengo acá. Entonces, mi PF es PF igual a DP y voy a ir con eso. Considero el teorema de Pitágoras. Fíjense que acá se establece este triángulo. Entonces, si yo quiero saber PF, esta es la hipotenusa, voy a tener los catetos XF y X, o sea, o esta altura Y. Entonces, ¿qué voy a decir? Que de acá, desde 0, 0 a P, voy a tener P menos X, que es este valor, me queda este cateto. P menos X al cuadrado, la suma de los cuadrados catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, eso ustedes lo conocen. Entonces, y a esto tiene la coordenada de y cuadrado. Entonces voy a tener un cateto y el otro, raíz cuadrada, estoy hablando de PF. Bien, que esto va a ser igual a dp. ¿Y dp qué es lo que es? De acá hasta acá más esto. Entonces, de acá a acá tiene el valor de x más lo que hace de acá hasta acá, que es menos p, que en realidad el valor absoluto es p. Entonces me va a quedar x más p, que va a ser el valor de dp. Entonces, para quitarme esta raíz, elevo al cuadrado ambos miembros y voy a quedar con esto así. A esto ejecuto el cuadrado de un binomio, me queda de esta manera. Acá tengo también otro cuadrado de un binomio, lo desarrollo y me queda de esta forma la ecuación. Veamos que tengo, si yo comienzo a cancelar p cuadrado, voy a tener x cuadrado, entonces me va a quedar menos 2px más y cuadrado es igual a 2px que tengo acá. Esto que está sumando, restando acá pasa al otro miembro como sumando y me va a quedar mi primera ecuación ordinaria de la forma canónica, que va a ser que y cuadrado es igual a 4px, o que y, saco mi cuadrado de ahí, va a ser igual a más menos 2 raíz cuadrada de px. Entonces, vayamos a analizarla, esta primera ecuación ordinaria. Voy a tener que y cuadrado es igual a px. Entonces, o que ya lo habíamos expresado recién, que y es igual a más menos 2 raíz de px. Entonces, si p es mayor que 0, está definida para valores de r positivo. Se extiende hacia la derecha o el más menos infinito. Y cuando p es menor que 0, está definida para valores de los reales en negativo y se extiende hacia la izquierda con más menos infinito. La parábola tiene simetría. Decimos que la parábola es simétrica respecto al eje de la parábola. En este caso coincide con el eje X. Ya vamos a ver unos gráficos. Y si despejamos y es más menos 2 raíz de px. Y si de la misma yo despejo x, voy a obtener esta ecuación. Entonces, la ordenada del foco va a ser, si x es igual a p, entonces y es igual a 2 veces p. Esa sería la ordenada del foco. Y la longitud del lado recto va a ser igual a 4 veces p. La excentricidad definida acá es la distancia a F y la distancia a A son iguales, por lo cual E es igual a 1.
recordemos que la excentricidad es C sobre A. C era la distancia que teníamos al foco y A era la distancia a el valor de A. Entonces teníamos, al ser igual a la distancia, va a ser igual la excentricidad a 1. Vamos entonces, veamos casos, por decir así, que van dándose, que ya lo habíamos planteado, con el vértice en el origen y el eje coincidente con el eje X, pero en este caso tenemos que nuestro foco es menor que 0. Las ramas abren hacia la izquierda. Recordémoslo rápidamente de lo que habíamos visto. En este caso, cuando P era mayor que 0, nuestras ramas abrían hacia la derecha, y para este caso en particular, cuando el foco P es menor que 0, las ramas abren hacia la izquierda. Y vemos entonces que se puede demostrar que la ecuación y cuadrado es igual a 4px, o que y al cuadrado es igual a más o menos, acá hay un error, este no es y cuadrado, sino que y es igual a más o menos 2 raíz cuadrada de px, que es la primera ecuación ordinaria de forma canónica, igual a la anterior. Vamos ahora con vértices, sigue siendo en el origen de coordenadas, en nuestro lugar 0, 0, pero ahora nuestro eje focal se pone coincidente con el eje Y. Entonces, voy a tener que mi parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo en función de que P sea mayor que 0, las ramas abren hacia arriba, y P menor que 0, las ramas abren hacia abajo. Fíjense que está nuestra recta directriz en ambos casos y cumple con la condición de nuestro esquema de siempre, que FP sea igual a PD. Entonces, plantear nuevamente que x cuadrado va a ser igual a 4py. Fíjense que se cambió acá y en vez de ser y cuadrado, ahora es x al cuadrado. Es decir, para que quede el eje focal coincidente con y. Entonces, x cuadrado igual a 4py, o que x al cuadrado es igual a más o menos 2 raíz cuadrada de py. Gracias. Primera ecuación ordinaria en la forma canónica. Entonces, hasta acá hago la salvedad que hagamos un paneo rápido y digo que lo que hemos visto, nuestra parábola que se va a ir sobre el eje X, nuestro eje focal, y que nuestra parábola abre hacia la derecha, nuestra parábola abre hacia la izquierda, siempre eje focal en X, con el 0, 0. Luego, nuestro 0, 0 se mantiene, pero ahora es coincidente el eje focal con el eje de la Y, y abre, si P es mayor que 0, abre hacia arriba, si P es menor que 0, abre hacia abajo, con eje focal en Y. Ahora fíjense qué pasa. Nuestro vértice se traslada, es decir, tiene un vértice que está no coincidente con el 0, 0, sino que tiene un desplazamiento. Entonces, que tiene un valor de h y k, ¿sí? El valor de h es desde el 0, 0 hasta acá, entonces este sería el punto, y el k, el desplazamiento sobre la coordenada y, y ejes paralelo al eje x. Trasladamos los ejes coordenados de x y y, de modo que coincidan con nuestros nuevos centros, el h y k. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la coordenada x del punto va a ser x' más h, es decir, que yo puedo despejar este x' y poner que x' es igual a x menos h, y para y hago lo mismo, va a ser y es igual a y' más k,
y que voy a poder despejar que y' va a ser y menos k. Si reemplazo en la primera ecuación ordinaria, es decir, la ecuación ordinaria esta que tenemos, y cuadrado igual a 4px por x' y y', entonces voy a tener que y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h, que la conocemos como nuestra segunda ecuación ordinaria. Vayamos en esto que tenemos que tener presente que las coordenadas de nuestro vértice, este es nuestro vértice, va a ser h y k, que ahora nuestro foco va a tener un desplazamiento, un corrimiento en x, entonces voy a tener h más p, k, que es el foco, y que en nuestra recta directriz L', llamémosle, va a ser igual a x, que va a ser h menos p, ¿sí? Para darlo acá, esta va a ser la distancia a L'. Y le llamamos primas porque están desfasadas del centro 0, 0. Si voy a lo mismo, pero con un eje focal coincidente con el eje Y, o llámese más que coincidente, paralelo al eje Y, digamos, y al paralelo al eje X desplazados, voy a decir que trasladamos los ejes coordenados X de ahí, de modo que coincidan con el nuevo centro H y K, y por lo que voy a poder poner que X es igual a X' más H, y que de ahí puedo despejar mi valor de X', entonces va a ser X menos H, y que Y es igual a Y' más K, y que va a ser igual a Y' igual a Y menos K. Si yo reemplazo en la primera ecuación ordinaria a esto, es decir, a estos valores de X y Y, voy a tener que X cuadrado es igual a 4py, por lo que X' y Y' tengo que X menos H, porque reemplace al cuadrado, es igual a 4p Y menos K, porque mi Y' va a ser eso. Entonces obtengo mi segunda ecuación ordinaria para el caso de que el eje, digamos, focal esté sobre una paralela al eje Y, esté sobre el eje Y'. Vamos al tema de las coordenadas. Esto lo van a ver en el práctico bastante y es lo que tiene que tener la visión de poder visualizar cómo varían las coordenadas, y de esa manera voy a tener el caso del vértice B', que tiene H y K, F' es H, K más P, fíjense que ahí varía la coordenada del foco en y L' es Y, K menos P. En el chat. Acá Francisco Cornesio dice, si no tiene que ser X sin el cuadrado. En realidad era lo que creo que se referirá a las diapositivas anteriores. Francisco, a ver si vuelvo ¿Eh? yo, trato de volver. Hola, profe, ¿me escucha? Supongo que era el caso que había hecho yo mención. Y al cuadrado, en realidad, este y al cuadrado, el cuadrado este pasa al otro lado. Este cuadrado es el que yo vi que estaba como no, no estaba bien porque está de más este cuadrado, pero no sé si se refería a eso, Francisco.
Cualquier cosa se pueden demutar la siguiente diapo. Ahí me fijo. En esta, correcto, Francisco, este en x al cuadrado es lo mismo que pasó antes, nos quedó puesto y está bien la observación y te agradezco, así ya después trato de corregir. Muy buena la aclaración, Francisco, y es correcto. Siempre que vean algo así, también pueden soltar el mute y hablar tranquilamente, ¿saben? Porque por veces yo me cuelgo y compenetrado en lo que estoy hablando, se me pasa. Pero es válido, Fran, agradecido. Seguimos con el tema. Bien, en este caso, entonces, ya habíamos esta parte visto y vayamos a la relación entre la ecuación ordinaria y nuestra ecuación general. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos desde esta que es nuestra segunda ecuación ordinaria. Entonces tengo y menos k al cuadrado va a ser igual a 4px menos h. Entonces, en base de eso, voy a desarrollar el cuadrado y me queda de esta manera, que y haciendo distributiva, voy a obtener 4px menos 4ph. Entonces, yo tengo y cuadrado más 4px, voy a pasar las x para, digamos, juntarlas para este lado, 4px menos 2ky es este, más x al cuadrado más 4ph es igualado a 0, es decir, pongo todo lo que tenía en el segundo miembro para el primero. Entonces, de esa manera puedo relacionarla o llevarla a lo que es nuestra ecuación ordinaria, que va a ser y cuadrado más dx, que nuestra d va a valer los 4p, más menos 2y, que sería este el término coincidente, y esto sería lo que conocemos con el nombre de f de la ecuación general. Entonces esto igualado a 0, en donde a, fíjense, en este caso, a es igual a 0. Es decir, la componente que tiene el cuadrado de x no está en disponibilidad, digamos, hacia acá, no está existiendo. En general, a es igual a 0, el c es distinto de 0 y el d también es distinto de 0. En el caso se bufa con el otro. En este caso, y cuadrado menos 2x y más 4 menos 4px más 4ph. Si este no queda positivo, sino queda negativo. ¿Sí? El 4px. Perdonen que estamos hablando acá con Numilen Monzón, y son pequeños errores que han quedado en las diapos. Las vengo anotando, así las voy a ir salvando. Agradezco, insisto, porque créame que por veces en el hacer esto, por ahí se nos va un signo, pero la búsqueda es que entre todos tengamos una manera colaborativa de que quede correctamente. Bien, entonces voy a tener, a ver, quiero ver qué día pues.
Bien, entonces, si voy a lo que es, si yo parto de esta otra, que es con eje focal en el eje y, voy a tener que x menos h al cuadrado va a ser igual a 4p y menos k, en donde voy a desarrollar el cuadrado de un binomio y hacer distributiva acá, en donde voy a trasladar, fíjense que acá está el 4py como negativo, que acá lo teníamos como positivo y estaba mal. Entonces, más h cuadrado igual a 0, por lo que queda esta ecuación ax al cuadrado más bx más y más f igual a 0, donde c en este caso es igual a 0. En general c es igual a 0, que a es distinto de 0 y e es distinto de 0. Y vamos, esta es nuestra última que nos dice la profe Silvia Sokolovsky, que nos falta esta diapo para terminar con lo que es parábola. ¿Qué hacemos? Yo ahora voy a pasar, recién pasé de la ecuación ordinaria a la ecuación general. Ahora voy a hacer el paso inverso, de la ecuación general a la ecuación ordinaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo hemos visto, vamos a completar cuadrado y lo tenemos que llegar a la ecuación general. Entonces, yo lo vamos a ver con un ejemplo de esto. Es de la forma y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h, porque a es igual a 0. Entonces, fíjense que lo que tengo acá yo es una ecuación general. Es de el caso de que y está al cuadrado. Entonces, ¿qué me define esto? Que voy a tener el eje focal sobre x. Entonces, parto desde esto, agrupo las mismas variables, es decir, pongo de un lado las y, del otro lado las x, y hecho esto, voy a sacar factor común 4, entonces me va a quedar y cuadrado menos 3y igual a menos 8x menos 13. Entonces, puedo buscar c para poder transformar esto en un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto, que este valor es el valor de este dividido 2 al cuadrado, va a ser el que me está faltando ahí. Entonces, menos 3 sobre 2 al cuadrado, esto sería 9 cuartos, por lo que voy a agregar el 9 cuartos y como este 9 cuartos lo agrego en el miembro de la izquierda, lo voy a agregar también acá. Nada más que este 9 cuartos está siendo multiplicado por 4. Entonces, tengo que tener cuidado en eso, que lo que voy a agregar acá es el 9 con el 4s y el 4s. O sea, definitivamente 9 por 1, 9. Entonces, si lo sumo acá, que ya lo hemos visto ese tema, y entonces armamos el cuadrado del binomio con ese trinomio cuadrado perfecto, armo mi cuadrado binomio, cuadrado de un binomio, y entonces digo que me queda 4y menos 3 medios al cuadrado es igual a menos 8x menos 4, y por lo que generado esto saco factor común 8 acá en este, me va a quedar de esta manera, y finalmente puedo encontrar mi ecuación ordinaria como y menos 3 medio al cuadrado, a este 4 y a este menos 8, como están en distintos miembros, o paso para dividiendo acá y me va a quedar el menos 2, o directamente simplifico y me queda el menos 2 x más un medio. Y de esa forma pudimos pasar de la ecuación general a la ecuación ordinal.
Estos están muy buenos. La aplicación de la parábola en los puentes. Eh, Vamos a ver si puedo conectar para que lo veamos. Es cortito, un minuto y medio, pero me pareció bastante interesante. Quiero ver si es que se alcanza a ver. Nada do que eles falam. Você precisa. No, no se ve, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Alguien me contesta? Ah, profe, no se está viendo. Bien, voy a dejo de compartir y voy a volver a compartirles porque pienso que acá está. Ahí sí. ¿Se Ahora está sí se ve, viendo? profe. Bien. Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Fíjense en los puentes cómo está presente. Observen sobre fosos, ríos, para transitar en ellos, dice. Los puentes en arco, los antiguos griegos lo usaban. Este tipo tiene una estructura cuyos extremos van. Fíjense, observense qué bueno que está la cimentación. Acá la carga, los apoyos de la compresión de largo transformándose en un puente horizontal y una carga vertical. ¿Qué es lo que digo? Y esto es importante porque hay gente de generadoras de puente acá que van a ser ingenieros civiles. ¿Qué es lo que generan? Que el esfuerzo generado en esta forma por el peso del auto se visualiza en un empuje hacia los costados, ¿sí? Porque la forma de la parábola, ya vamos a ver que los puntos que pasan, digamos, se trasladan paralelo, y esto es lo que vamos a ver, que la carga de esta manera se van a trasladar respecto del foco. Entonces, ya vamos a seguir viendo. Gracias a la forma de la parábola, el puente, tenemos el puente de Newcastle, dice, el vértice está en este punto, el lado recto, ¿sí? El foco, la distancia focal, y bueno, y ahí termina. Es una cosa rápida, me pareció interesante de poder verlo. Otra un poquito más larga, pero particularmente creo que era interesante verlo. Volvemos a lo que teníamos. Bien. La otra es esta que habla de problemas de la parábola, pero es un poco más largo, por eso se los voy a dejar que ustedes lo vean. Y listo, terminamos con la parábola. Comparemos el tema de las excentricidades. Fíjense en esto, es interesante. Acá está mi directriz, ¿sí? Para el caso de la elipse,
yo voy a tener que la excentricidad es menor que 1, entonces voy a largar con excentricidades menores que 1. Después voy a decir que en el caso de la excentricidad e igual a 1 va a ser para el caso de la parábola, donde e va a ser igual a 1. Y para el caso de la hipérbola, la excentricidad es mayor que 1 y teníamos que nos da este tipo de gráfica o lugar geométrico. La circunferencia tiene excentricidad 0, pues el centro coincide con el foco. Este es un cuadro comparativo muy interesante donde voy a tener circunferencia, cómo es la curva. Acá se puede ver, vamos a pasar esto abajo, voy a tener la circunferencia, la curva, la parábola, la elipse y la hipérbola, cada una de las maneras en que se expresa la ecuación general, ¿sí? La primera ecuación ordinaria, perdón, el vértice de la parábola y centro de la elipse, hipérbola en el origen, ¿sí? Eje coincidente con el eje X, eje coincidente con el eje Y. Para el caso de la parábola tengo así, para el caso de la elipse de esta manera, de la hipérbola de esta otra forma, ¿sí? Y ahí tienen algunas de las cuestiones en sí, que son la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la distancia entre los focos, la relación fundamental, todo lo que hemos visto en general compacto puesto ahí. Entonces, acá, ¿cuánto vale A y C? A y C son iguales, A y C son igual a 0 o C igual a 0, no simultáneamente. A y C del mismo signo, A y C de distinto signo, en función de cuál sean nuestras cónicas. Bien, esto fue lo que era. Me fui del lugar. Bien. Ahora vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar a lo que conocemos como cuádricas. Vamos a ir a cuádricas. A ver dónde está mi compartir pantalla. Sí. Esta es la última parte de la unidad 7 que habla de cuádrica. Estas cuádricas, esto es lo que es cuádrica y entonces voy a decir que las superficies cuádricas se trata de una generalización de las cónicas. Pasamos del plano al espacio de 3 dimensiones. Es decir, lo mismo que teníamos, pero ya ampliándolo a nuestros 3 ejes. Es decir, porque superficies se presentan con una ecuación de segundo grado en las variables X, Y y Z. Fíjense, ecuación cuadrática en los 3 ejes. Mi ecuación general va a ser esta, en donde va a quedar ax al cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx xy más xz más fyz más gx más hi más iz más k igual a 0, larguísima, pero
Fíjense qué fácil que es donde yo voy a hacer una combinación entre XY y XZ. La otra va a ser, si hice con X, ahora voy a combinar Y y Z. Acá voy a poner cada uno de los ejes y el K es el término independiente igualado a 0, en donde esto cuando combino uno y otro eje, ¿sí? Voy a tener que represente el giro de ángulo θ y este igualado a 0 indica una traslación. ¿Por qué? Porque tengo un solo eje que está siendo presente, indica esto una traslación. Entonces, para nuestro caso lo vamos a considerar en 0 porque van a estar coincidentes con los ejes X y Y, y de pronto no va a tener traslación. Entonces, vamos a los casos en sí. ¿Qué tengo? Cuádricas con centro. Fíjense, las con centro son superficies simétricas respecto al origen. Y están nuestras cuádricas sin centro, que son superficies que carecen de simetría. Entonces, definamos cuáles son las con centro. Se representa mediante la ecuación mx cuadrado más ny cuadrado más pz cuadrado igual a r, donde voy a tener que si defino para el caso, lo que puedo obtener para estas cuádricas con centro va a ser una elipsoide, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de dos hojas. Ahora vamos a ver más. En la base de esto, planteémonos el caso de una elipsoide, los coeficientes m, n y p, m, n, p, van a ser positivos todos. Para el caso de un hiperboloide de una hoja, de los coeficientes m, n, p, dos son positivos. De estos dos positivos, uno negativo. Y para el hiperboloide de dos hojas, de los coeficientes m, n, p, uno va a ser positivo. No es para nada difícil este tema porque es muy simple, ya que uno puede visualizar que rápidamente las concentro, tengo mis tres valores, uno va a ser con 3 positivos, otro con 2 y otro con 1, que voy a obtener las distintas figuras geométricas. Entonces, vamos para el caso de cuádricas con centro, un elipsoide es como un huevo, por decirlo así, de avestruz. Observen que esto es una figura que se traslada hacia abajo en los cuatro ejes, está acá planteado, y se representa mediante la ecuación mx cuadrado más ny cuadrado más pz cuadrado igual a r, donde m, n, p son positivos y distintos de 0, y r es positivo. Este r es positivo. Bien. Voy a la otra. Hiperboloide de una hoja. ¿Qué voy a tener? El hiperboloide de una hoja va a ser, se representa mediante la ecuación mx cuadrado ny cuadrado pz cuadrado igual a r, donde dos coeficientes son positivos y distintos de 0, y r es positivo. Miren qué buena que está la figura esta, donde puede verse el plano ahí que divide, cómo se divide y cómo al estar centrado en los ejes, se puede visualizar de esta forma un hiperboloide de una hoja. Ya después vamos a ver situaciones que se presentan en la vida real. Hiperboloide de dos hojas se representa mediante la ecuación mx cuadrado ny cuadrado pz cuadrado igual a r, donde uno de los coeficientes es positivo y distinto de 0, y r es positivo. Entonces, yo mediante esta ecuación voy a generar esta, digamos, superficie, donde esta superficie va a tener que ver con la ecuación esta.
El hiperboloide de dos hojas es este, lo vemos ahí mejor planteado, ¿sí? La gráfica es muy elocuente. Ahora, habíamos planteado al principio que, fíjense, nos vemos acá, que teníamos cuádricas con centro y cuádricas sin centro. Ahora, vimos las con centro, ¿sí? Y vamos a ver las cuádricas sin centro. ¿Cuáles son? Se representa mediante la ecuación mx cuadrado más nny cuadrado más es igual a sz. Voy a ver el chat que tiene. Ah, bien. En el chat me habían, disculpe que interrumpí, pero quería visualizar el chat, que me habían quedado mensajes viejos ya, pero pensé que podían ser algo que no estábamos viendo bien. Entonces, vuelvo acá, retomo. Cuádrica sin centro se representa mediante ¿cuál ecuación? Mx cuadrado más ny cuadrado igual a sz. Fíjense que dos de ellos están al cuadrado y una de nuestros ejes está en el valor sin ser cuadrática. Entonces, voy a definir mediante esta ecuación, en el caso, un paraboloide elíptico, donde los coeficientes m y n son positivos, ¿sí? O voy a definir un paraboloide hiperbólico, donde de los coeficientes m y n, uno solo es positivo. S es mayor que 0. Para poder generar estas cuádricas sin centro, voy a tener que responder a esas consideraciones, ¿sí? S es mayor que 0 y dos positivos voy a tener mn positivo, un paraboloide elíptico, y uno de ellos que sea positivo, el m o el n, voy a tener el paraboloide hiperbólico. Entonces, vayamos al paraboloide elíptico. Se representa mediante la ecuación mx cuadrado ny cuadrado igual a sz. Los coeficientes m y n son positivos y obtengo esta figura generada en 3 dimensiones. Estas son cuádricas sin centro, ¿sí? Si yo voy a tener un paraboloide hiperbólico, se representa mediante esta ecuación donde m o n, uno es positivo. Y voy a obtener esto que parece una montura, ¿sí? Que es un paraboloide hiperbólico. Responde a esa figura. Veamos un video, dice ahí. Este es el video. A ver si me llega a eso. No. En este caso, ya sé. No sé si lo tenía este. Permítanme que ahora ya les comparto.
Bien. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de los talleres. En el particular, quiero hacer una salvedad. Este taller de cónicas y cuádricas de la que planteé acá es, fíjense, tiene 8 minutos 42. Yo voy a ir saltando una y otra, pero particularmente del minuto 6:30 al 8:20, más o menos esos 2 minutos van a tener que ver con las cuádricas, pero se los recomiendo para que ustedes lo vean. Es de Escuela de Cummings, este video. Lo recomiendo porque trabaja todo lo que es el tema de cónicas y lo vamos a ir viendo, insisto, saltándolo para que no sea tan largo. Talleres de cálculo. En primer lugar, dejadme que me presente. Como ya sabéis, estos talleres de cálculo no pretenden de ninguna manera sustituir nada que se dice en clase, sino que, ahí, sin más preámbulos, vayamos a comenzar. fíjense, El día de hoy, como ya os he dicho, cónicas y cuádricas. Perfecto. ¿Qué sabemos respecto a las cónicas? Las cónicas, todas las formas cónicas, se pueden obtener mediante este cono, un cono normal. Esto es la parte de cónicas. Insisto, yo voy a ir salteándolo, pero me parece interesante poder plantearlo para que ustedes lo vean. Que tengo aquí, ¿de acuerdo? A este cono le podemos hacer diferentes cortes utilizando diferentes planos. Y esos cortes utilizando diferentes planos serán nuestras superficies cónicas que generemos. Por ejemplo, en primer lugar, si hacemos un corte paralelo al plano de la base, nosotros lo que obtendremos será una circunferencia. Perfecto. Y si hacemos un corte diferente que no es ni paralelo al plano, ni perpendicular al plano de la base, ni siquiera paralelo a ninguna de las generatrices de nuestro cono. ¿Qué obtenemos entonces? Lo que obtendremos entonces será una elipse. Perfecto. Y si hacemos un plano perpendicular al de la base o simplemente paralelo a dos de las generatrices de nuestro cono, eso sí, que no pase por el vértice, ¿qué tenemos? Pues si hacemos ese corte, que es de este plano de aquí, lo que obtendremos será una hipérbola. En este caso, tenemos una hipérbola de una sola hoja. Si tuviéramos un cono de revolución arriba y generaríamos este plano de aquí, con este corte, obtendríamos las dos hojas de nuestra hipérbola. Perfecto. Y si lo que hacemos es un corte de un plano paralelo a una única generatriz del cono, que es este de aquí, si generamos este corte de aquí, lo que obtenemos será una figura como esta, que es nada más ni nada menos que la parábola. Perfecto. Ya hemos despezado nuestro cono, ahora vayamos a atacar estas diferentes secciones y a mostraros las expresiones analíticas y la forma que se obtiene en... Fíjense que habla de la circunferencia. Así va a tomar el tema de la circunferencia y da las expresiones de la circunferencia. Lo hace semejante para lo que es la elipse, ¿sí? Luego trabaja el tema de la hipérbola, yo lo voy adelantando para no cansarlos, ¿sí? Donde fíjense que está muy interesante, insisto, que lo puedan ver ustedes para recrear el tema, y habla clarito respecto del plano en sí. El caso de esto plantea el tema de la parábola, de lo que hemos estado viendo hoy, y la identificación que es respecto a lo que hace a
ecuación general, en donde trabajaba con la ecuación general de cada una del caso de circunferencia, parábola, elipse y todo. Ahora vamos al tema de cuádricas, que es lo que les decía. Perfecto. ¿Y las cuádricas? ¿Qué decir de las cuádricas? Las cuádricas es una generalización a R3 de nuestras cónicas. ¿De acuerdo? Es decir, le sumamos una dimensión más. Y tienen este aspecto general. En primer lugar, la elipsoide, con la expresión analítica que tenemos en pantalla y con la figura o imagen semejante a un huevo que también aparece en pantalla. Si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, paralelo al plano XY, lo que obtendremos será una elipse. Es decir, para un valor z cualquiera, por ejemplo 0, esa expresión analítica, que es la de una cuádrica, la convertiríamos en una cónica. Y esa cónica no sería ni nada más ni nada menos que una elipse. Lo mismo para un plano paralelo al xz o al yz. ¿De acuerdo? Esta figura es, o esta cuádrica, mejor dicho, es la elipsoide. La siguiente, la hiperboloide de una hoja, con la expresión analítica que vemos en pantalla. Si hacemos un corte paralelo al plano XY, ¿qué obtenemos? Efectivamente, obtenemos una elipse. Y si lo hacemos respecto a cualquiera de los otros dos planos, obtendremos una hipérbola. ¿De acuerdo? La hiperboloide de dos hojas, parecido a la expresión analítica anterior, pero con un negativo delante. Los cortes obtendríamos, si realizamos los mismos cortes, obtendríamos las mismas figuras o las mismas representaciones cónicas. El cono elíptico, con la siguiente representación y forma analítica, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperboloico. De acuerdo. A todos estos les tenemos que añadir los cilindros, que son unas extorsiones de nuestras figuras cónicas. ¿De acuerdo? Cualquier cónica, nosotros la pasamos, le sumamos una dimensión más y lo que generamos serán estos cilindros. Un cilindro elíptico, un cilindro parabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Espera, déjame adivinar. Bien, eso fue lo que habíamos visto respecto de... Les quería mostrar casos de... a ver dónde lo tengo. En un segundo me fijo. Esto estaba... No, estaba acá. ¿Has tratado de aprender inglés antes y fallado? ¿Te da miedo? Esperen un segundo, que me puedo ubicar donde lo tengo. Aplicaciones. Permítanme 2 segundos más. Estoy buscando en el apunte para hacerles algunas acotaciones. Desde la práctica, o sea, más que del práctico, sino desde la práctica, que me pareció interesante. Dame paciencia, ya voy. Bien.
A ver. Chun, 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 chun. No. Bien, ahí les estoy compartiendo el apunte que sale y me pareció interesante mostrar en lo que hace a cuádricas eh, referido a cómo están presentes las cuádricas en un montón de situaciones o cuestiones en sí. Fíjense en construcciones de como son, por ejemplo, una de las hermosas, en Barcelona está la Sagrada Familia de Gaudí, que es una de las obras arquitectónicas más lindas. Observen cómo se puede visualizar acá hiperboloides, ¿sí? Y él hablaba que dentro de un hiperboloide uno podía encontrar que la luz fluía, que tenía sus cuestiones en sí respecto de esto. Por decir, otra de las cuestiones que uno puede ver, que un ejemplo real de un elipsoide y es una pelota de este tipo de rugby. La hiperbórea, en el caso de esta elipsoide, tengo esto como cuestión real, un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Tengo el caso de las centrales, las torres de enfriamiento de las centrales eléctricas que lo realizan de esta manera con un hiperboloide de una hoja, ¿sí? En el caso del hiperboloide de dos hojas, fíjense cómo este bols, que está los fideos, no los fideos, sino el bols, es un ejemplo real, porque nuestro mundo, valga el tema, es en 3 dimensiones. Entonces, es interesante tenerlos presentes en alguno de los casos, ¿sí? En el caso de una copa, tenemos un, un caso de paraboloide elíptico, ¿sí? Tengo un caso real. Y en el caso de esta estructura de un paraboloide de este tipo, observen cómo está presente en techos generados en sí de esta manera, en donde responden a la ecuación que hemos visto nosotros. Bien, y aprovecho, desde acá mismo lo voy a dar. Esto después ustedes lo van a ver en el apunte. Habla del punto que sigue, que es nuestra unidad 4, es vectores en Rn, donde estos vectores en Rn tengo vector 3, normalmente hemos visto en R2 y R3, pero nuestros vectores pueden ser más allá de esas 3 dimensiones. Digamos, podemos considerar en 4 dimensiones, en 5 dimensiones, es decir, tetradimensional, pentadimensional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en base de estos? Es poder tener en cuenta cómo voy a hacer una suma o resta, una multiplicación por un escalar, ver las operaciones de las propiedades, aplicar la forma de cálculo del producto escalar, analizar si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores, investigar eso. Es muy simple, por eso, ojo, hago la salvedad importante esto. Es muy simple, pero a la vez es muy interesante porque nos va a ser muy útil para las otras unidades que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver vectores en otros lados ahora.
Porque si yo hablo de un vector, como lo conocemos normalmente, un vector que tiene 4 o 5 dimensiones o más, de pronto nos es difícil pensar porque nuestra visión está centrada en 3 ejes. Ahora, si yo puedo ver esta ingeniería de vectores de RN que habla acá, si lo puedo expresar en el listado de precios de una panadería de n dimensiones, supongamos que esta panadería elabora pan francés, pan mignon, criollos comunes, los de hojaldre comunes, la factura, la media luna, y cada uno de estos responden, digamos que tienen un precio, el pan francés, por supuesto que esto está desactualizado de los precios, pero supongamos que fueran así, entonces qué lindo sería, pero bueno, básicamente voy a obtener que estos serían los precios respondiéndole a lo que hace este vector panadería, por decirlo así. Entonces, podemos ponerlo en una matriz de esta manera y ver que tiene 6 dimensiones. Escribir como una fila o una columna. Entonces, este concepto lo podemos poner también para una torta, que los componentes que lleva la torta, por ejemplo, es decir, torta va a llevar harina, azúcar, chocolate, crema, etc. En autos. Y un auto tiene ruedas, chapas, vidrio, volante. Y si empiezo a detallar más los tornillos, va a tener que tener una bomba de aceite, una bomba de agua, un montón de ítems que componen a mi auto, ¿sí? Así como tenía o el vector torta, donde dependiendo la cantidad de componentes que posee cada elemento, tenemos el n correspondiente, ¿sí? Entonces, si yo un vector Rn es un conjunto ordenado de números reales, los cuales son llamados componentes. Lo denotamos de esta forma. Es decir, yo a mi vector lo voy a tener en base a mis componentes. Insisto, piensen ustedes en una fábrica en donde se realizan autos. Voy a tener la necesidad para ver stock, para definir la cantidad de tornillos, por ejemplo, que me van a ser útiles o necesarios para poder hacer mi producción, tener un vector componente de ese auto para poder establecer que ese auto sea que salga en la punta de línea. Entonces, volviendo entonces mi vector, voy a tener distintos componentes y lo voy a poder realizar de esta forma o en columna, o en fila o en columna. Entonces, vayamos a lo que nos proponíamos al principio y decir, cuando dos vectores son iguales cuando el B1 y el U1 son iguales, cuando el B2 y el U2 son iguales, o sea, cada uno de las componentes referidas van a ser iguales. De esta manera, dos vectores B son iguales. Si voy a la suma o resta de vectores, la suma de dos vectores, ¿qué voy a hacer? Va a ser que el B más U va a ser el B1 más U1, el B2 más el U2, más el B3 más el U3, y de esta forma voy a obtener la suma o resta en el caso de que fuera negativo de vectores. Veamos las propiedades de esto. Uno que es la propiedad uniforme, que A es igual a A', que B es igual a B'. Por lo tanto, A más B me va a dar igual a A'B'. Claramente. La asociativa A más B más C se puede asociar de esta otra forma como A más B más C. Conmutativa, que A más B es igual a B más A. Del cero, la existencia de un único vector llamado cero. Fíjense que sumado con cualquier otro vector no lo altera, va a quedar 0 más A o A más 0 igual a A. De los opuestos, dado un vector
A, que tiene estas componentes, existe uno opuesto, menos A, que tiene estas componentes que son cada uno opuesto al signo, es decir, el opuesto de un vector es aquel que tiene las componentes con los signos opuestos o contrarios, que sumado al primer vector, es decir, el A más el menos A, me da 0. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto, si yo digo, vuelvo al ejemplo de la panadería, tengo los pan francés, mignon, criollo, tengo estos valores, ingresa a la siguiente mercadería, este es P1, voy a ingresar, estas son cantidades, tengo 100 pan francés, 150 millones, voy a sumar las siguientes cantidades, voy a sumar este otro vector, me va a quedar que mi stock final va a ser el P1 más el P2, que sumo y voy a tener 150, 150, lo mismo acá, 150, 150, y cada uno de estos va a representar a mi vector panadería, dado con las cantidades que tengo o el stock final que tengo disponible. Producto de un vector por un escalar. Ahora veamos, si yo dado este vector B, un vector en Rn y K es un escalar, un número, entonces la multiplicación queda que K por B va a ser igual a K por B1, K por B2, K por N. Entonces, esas formas multiplicaría el producto de un vector por un escalar. Voy a las propiedades, el producto de un escalar por un vector es distributivo a la suma de escalares, es decir, si yo tengo este escalar y este es mi vector, voy a poder distribuir en cada uno de los escalares. Entonces, alfa por A y sigma por A de la misma dirección que A, su suma nos da un vector de la misma dirección cuyo módulo es el valor absoluto de la suma algebraica de dos segmentos cuyos sentidos depende de los signos de alfa y sigma y cuyo valor absoluto son alfa por A y sigma por A. Entonces, es distributiva con respecto a la suma de vectores. Tengo dos vectores y es un producto por un escalar. Es distributiva respecto a la suma de vectores, también lo es. Goza este producto de la propiedad asociativa respecto del producto de escalares. Yo puedo asociarlo así o puedo asociarlo de esta forma, ¿sí? Existencia del elemento neutro. Voy a tener 1 por A igual a. Y yendo a nuestro ejemplo, ¿sí? Si yo voy a multiplicar por un escalar, mi producto, yo tengo que aumentar un 20% del valor de los que yo tenía. Yo les dije que estaba vamos a subirlo un 20%, entonces al aplicarle el aumento de 20%, voy a tener 1.2, que sería aplicarle el aumento. Voy a tener mi columna de precios que tenía anteriormente, mi columna panadería, por decir precios panadería, y en definitiva, al hacer el producto por el escalar, voy a obtener cada uno de los valores nuevos para esta panadería, para los productos. El módulo de un vector, si yo tengo el vector B, un vector en Rn, el módulo de dicho vector va a estar dado por raíz cuadrada de B1 al cuadrado, B2 al cuadrado, B3 cuadrado más Bn al cuadrado. Tengo el producto escalar de dos vectores. Si yo tengo dos vectores, el producto escalar va a ser de esta forma y va a ser B por U, que es B1 por U1, B2 por B2, y así de esta forma ejecutar el producto escalar. ¿Qué propiedades tengo? Es conmutativo, A por B es igual a B por A, que es distributiva respecto a la suma de vectores, ¿sí? Si se multiplica uno de los vectores por un número,
el producto escalar queda multiplicado por dicho número, es decir, tengo por un número alfa por A, entonces puede ser igual a A por B o alfa estos propiedades, y se denominan ortogonales si A por B me da igual a 0, es decir, son perpendiculares entre sí. Por último, vamos a lo que es la combinación lineal de vectores. Insisto que esto nos va a ser muy útil para la próxima etapa en sí. Lo explicaremos en R3. Yo voy a decir que lineal de vectores donde, perdón, tengo un vector donde están con E, el G y el H, ¿sí? Este A va a poder ser, digamos, descripto o dado por sus componentes en E, y en H tiene el valor de A3. Entonces, a este A yo lo puedo trabajar como lambda 1 E más lambda 2 G más lambda 3 H. Entonces, de esa forma puedo poner como combinación lineal del A al vector A como una combinación lineal de E, G y H. ¿A través de qué? De los escalares lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que me va a dar eso. Entonces, generalizando, yo puedo decir que un vector de Rn es una combinación lineal de vectores A, B1, B2, Bn, ¿sí? Sí, solo sí existen escalares lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda, que me dan este vector B como una combinación lineal. Se puede observar fácilmente acá que yo tengo mi vector A, que es una combinación lineal de estos vectores, donde van a tener ese valor de lambda 1, lambda 2, lambda 3, que me van a dar la posibilidad de expresarlo de esta manera al vector A. Entonces, la combinación lineal de rojo, amarillo, azul y verde. Quiero pintar la pieza de color verde, entonces combino el tacho azul, el amarillo y el verde, y logro lo que significa, lo que sale, ¿no? Verde va a tener medio litro de amarillo, medio litro de azul, medio litro de verde, y lo que estoy haciendo es combinar linealmente a través de estos medio litro, los tres colores, rojo, azul y amarillo, obtengo lo que necesitamos. Bien, vayamos a lo que es la dependencia o independencia lineal, y ya para prácticamente terminar, la dependencia esta lineal de vectores, yo digo que un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única forma, y escuchen bien esto, va a ser linealmente independiente si la única forma de escribir el vector nulo, va a ser como combinación lineal de los vectores A con todos sus escalares nulos. ¿Quiénes son los escalares? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n van a ser igual a 0. Entonces, ¿a qué refiere esto? Y me voy a volver a la figura de recién. Es decir, este es independiente de este, porque este y este no se tocan. Si yo quiero expresar el vector nulo, va a tener que ser expresando este escalar y este escalar igualado a 0 para poder expresar el vector nulo, porque estos dos no tienen nada que ver con este.
Es decir, pongámosle letra. El E, el vector E o la dirección E, no tiene nada que ver o es independiente del G y del H. Entonces, de esa manera vemos la independencia de uno y de otro. Entonces, básicamente, si queremos obtener el color cero, suponiendo que existe el rojo, el azul y amarillo, nos queda 0, que es lambda 1 por rojo, más lambda 2 por azul, más lambda 3 por amarillo. Al ser estos tres colores primarios, rojo, azul y amarillo son primarios, la única combinación, lambda 1 y lambda 2, lambda 3, para que, para que dé 0, es que en este caso, tengan el valor, todos los lambdas, lambda 1, lambda 2, tengan el valor 0. Entonces, si estos dan 0 los lambda, voy así a obtener el 0. Si no, no, porque de pronto no hay forma que obtenga. Bien, hemos terminado y lo que nos faltaría dar es matrices, que me está siendo difícil, pero lo voy a tratar de expresar en lo poquito que me queda, porque en particular para el sábado que viene les cuento que yo le voy a estar mandando un aviso de cómo organizarme, porque tal vez de la profe Pilar la primera de 9 a 11 y yo luego de 11 a 1, pero al ser matrices va a llevarnos un ratito y ver si tienen alguna pregunta para el parcial. Si tiene alguien preguntas para el parcial hoy también, sí, Francisco, matrices entre también para el parcial, si llegamos. O sea, ¿por qué digo si llegamos? Porque me interesa que lo veamos y es lo que está pautado, pero en particular no es difícil para nada, matrices, ustedes ya lo han visto, y de alguna forma, cuando mucho tal vez pueda, sí, porque tengo una actividad que pautada de hace mucho tiempo y que no puedo faltar yo para el sábado a la mañana, se me superpone. Entonces, tal vez, como es únicamente la unidad de matrices, tal vez ejecute semejante a la profe Pilar, el hecho de dejarles, o ya sea la clase grabada o variar el horario en que nos podamos juntar. Pero vamos a tratar de cumplimentar y llegar con matrices también. A ver, dejo y paso a buscar matrices, permítame un segundo. Eh, 2 segundos. Un segundo.
Eh, 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 2 segundos, 2 segundos. Sí, ahora. Ahí está lo que es matrices, que esto, insisto, es en la clase que viene, pero vamos a hacer una introducción de esto. Entonces, particularmente, vamos a ponerlo más grande. ¿Qué es lo que es matrices? Cuadro, escuchen bien, cuadro ordenado de elementos de un conjunto, como por ejemplo números reales, puede ser complejo, o letras que están alineados horizontalmente formando formando filas, perdón, y verticalmente formando columnas. Esto ustedes ya lo conocen, lo hemos visto ya, pero entonces tengo m filas y n columnas. Fíjense, el n columnas, el m filas. ¿Estamos? Se identifica con las matrices con letras mayúsculas. Entonces voy a tener una A de m por n, cantidad de filas, cantidad de columnas. Indica este m por n, indica el orden de la matriz, es decir, cuánto es lo que tiene. Entonces hay A sub ij indica el elemento de la matriz que corresponde a la fila y a la columna J, la I y J. Entonces yo voy a decir que una matriz de 5 por 6 va a tener 5 filas y 6 columnas. ¿Vamos? Entonces, aplicaciones, las matrices, como les mostraba recién, masticables y duros, voy a tener presentaciones de 2 unidades, de 5 unidades, de 10 unidades, por ejemplo, los tipos de caramelo. En el caso de que yo pueda ver esto de 2 unidades, ¿cuánto es el stock que tengo? Bueno, tengo de los masticables tengo 7000, de los duros tengo 500, y así esto podría generarse una aplicación dada por matrices. ¿Qué tipo de matrices tengo? Matrices rectangulares, cuadradas, matriz transpuesta, matriz fila, matriz columna, matriz escalonada. Entonces, como matriz rectangular, tengo una matriz que sea vertical o horizontal. ¿Qué es lo que es un rectángulo? No es muy difícil. Entonces, tengo n columnas, m filas, entonces queda vertical porque tengo más filas que columnas, entonces queda como parado verticalmente mi rectángulo, y horizontal va a ser n columnas, m filas, mayor cantidad de columnas que filas, queda mi rectángulo acostado o en forma horizontal, donde esta matriz rectangular, como antes habíamos definido, tiene la característica que M y N, ¿sí? Matriz transpuesta, fíjense que pasamos del 1 a el 3. ¿Por qué? Porque voy a hacer una vista. Esto refiere a la matriz cuadrada del 2 y está en un distinto color, de manera tal de que va a ser una cosa que vamos a ver particularmente. Pero quería hacer la salvedad para que lo tengan presente. Matriz transpuesta se simboliza como A transpuesta, matriz que tiene por filas y columnas la fila de la matriz A en ese orden. Es decir, A n por P
si yo transpongo a esa matriz A, mi A transpuesta va a ser P por N, donde tenía lo que era fila, voy a poner mi columna P, y donde tenía lo que era columnas, voy a poner mi fila. Entonces, los A sub I J van a ser iguales a los A sub J I, es porque cambie ahí. Entonces, como ejemplo, para verlo, una de 3 por 2 me va a quedar menos 1, 2, 3, 5, 4, 2. Al cambiar esto, me va a quedar mi nueva matriz como una 2 por 3 y voy a poner esto que estaba como columna, como fila, menos 1, 3, 4, esto como columna, como fila, 2, 5, menos 2. Ahí de esa forma he transpuesto la matriz. Y voy ahora a lo que era la matriz cuadrada y por qué era distinta. Profe, Sí, ¿puedo volver un segundo a la anterior diapositiva? La sí, trampuesta. perfecto, sí. Coméntame. A O sea, esa, la matriz trampuesta es cuando la damos vuelta. O sea, como... fíjate lo que dice, que tiene por filas, lo que tenía en su columna. O sea, tiene por filas y columnas las columnas y filas de la matriz A. Es decir, fíjate, yo tengo esta columna, ahora va a pasar, esto que era columna, va a pasar a ser fila. Esto es columna, bien, ahora no basta, listo, se acabó, pasa a ser fila. Esto es columna, esto es fila. Entonces, la puse transpuesta sería cambiar lo que estaba de una forma, lo voy a poner en la otra forma que está establecido. Tengo filas y columnas. Lo que teníamos como columna pasa a fila y respectivamente igual. ¿Se entiende? O lo Sí, que profe, tenía ahí ya lo entendí. pasa a ser columna, es lo mismo. ¿Ves? Acá tengo fila, pasa a columna, fila, columna. ¿Bien? Me alegra que cuando no entiendan, peguen negrito, porque por ahí yo no visualizo el chat o lo que fuere y se me pasa. Bien, entonces sigo. Vamos a lo que era cuadrada, como les decía, y dentro de esta cuadrada yo tengo, por empezar, sin duda, tiene igual número de filas que de columnas. Entonces, ¿qué hago? Voy a tener matriz diagonal, matriz escalar, mi matriz identidad, la simétrica, la antisimétrica, la matriz triangular superior o inferior, matriz inversa y matriz ortogonal. Cada una de estas, tienen su característica que engloban a la matriz cuadrada, ¿sí? Y ahora vamos a ver a qué le llamamos cada uno de estos, porque son importantes las denominaciones en sí, porque nos dan características de la matriz. Entonces, digo que una matriz diagonal, la 2, 1, la primera que habíamos visto recién, ¿sí? La diagonal, A n por n es diagonal para cuando el i es distinto al j. Y para i distinto al j, donde a sub ij va a ser igual a 0. Es decir, salvando esta diagonal cuando i y j son iguales, si son iguales, los j son distintos de 0. Pero todos los ij distintos, porque acá yo tengo el 2, 1, A 2, 1, acá el A 3, 1, ¿sí? Entonces, I y J son distintos. 2, 1, 3, 1, van a ser todos los IJ que tenga distintos, van a ser igual a 0. Acá, el A 1, 2. Entonces, 1, 2 son distintos, bien, igual a 0. El 1, 3 son distintos los IJ. Bien, entonces va a ser igual a 0. Entonces, todos los elementos son 1 menos los de la diagonal principal. Entonces,
a esa yo la defino como matriz diagonal. Los elementos de la diagonal principal, A sub y J, donde I igual a J, tienen elementos, ¿sí? En sí, entonces, como ejemplo, que la A puede ser 3, 5, 2, los únicos elementos. Y un tema que más adelante vamos a mencionar, que le denominamos la traza. La traza es que la suma de los elementos de la diagonal principal se la denomina traza y es para este caso sería 3 más 5 más 2 da igual a 10. Esa sería mi traza. La vamos a usar mucho más adelante y lo tiro como para que lo tengamos presente. Entonces, una matriz escalar donde la matriz diagonal, ¿sí?, son todos iguales. Anteriormente, la diagonal eran distintos de cero, podía ser distinto. Para el caso de la matriz escalar, todos van a ser iguales. Un ejemplo, 3, 3, 3. En el caso de la matriz identidad, es una matriz escalar particular en donde todos los elementos de la diagonal principal son 1. Es decir, mi matriz identidad, esto es todos iguales a 1. Entonces, para los I, J igual a 1, donde I es igual a J. Los otros elementos son 0. Tengo mi matriz simétrica. A, n por n es simétrica cuando A es igual a la A transpuesta. Es un caso particular en donde A sub i j van a ser iguales a la A sub ji. Es simétrica si la simétrica con respecto a la diagonal principal. Fíjense, y acá lo vamos a poder visualizar bien en un ejemplo. Este es mi diagonal principal y este es igual a este es igual a este igual a este y este es la diagonal principal. Cuando yo a esta matriz A la transpongo, voy a poner que esto que tenía como columna vaya a ser fila. Entonces pasa a ser fila. Columna pasa a ser fila. Columna, fila. Entonces, fíjense que me va a quedar la misma matriz en la A que la A transpuesta. Insisto, un caso particular donde es simétrica, definida así, cuando la A y la A transpuestas son iguales. Vamos a la antisimétrica. ¿Cuál sería? Donde la A va a ser igual a la menos A transpuesta. Son casos particulares, insisto, en donde la antisimétrica, si es igual a la transpuesta, cambia de signo y los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. En este caso, la diagonal principal tiene todos sus valores iguales a 0 y fíjense que esta es mi matriz A y si yo transpongo, voy a tener el caso que va a quedar igual a la menos A transpuesta, donde queda de esta forma así antisimétrica. Bien. Matriz triangular, los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal no son nulos y el resto nulo. Entonces, para la diagonal triangular superior o triangular inferior, es decir, esto es muy usado posteriormente cuando veamos sistema de ecuaciones donde tengamos que triangular superior para poder sacar los valores. Entonces, una matriz triangular puede ser triangular superior para I mayores a J, van a ser I mayores que J. En este caso va a ser el 2,1, el 3,1, este va a ser, perdón,
el 1, 2, entonces J va a ser el 1, 3, el 1, el 2, 1, el 2, 3, perdón. Entonces, estos valores van a ser los superiores, que van a ser distintos de 0. Y los que sean I mayores que J, para este valor, yo tengo mi A sub 1, mi 2, 1, perdón. 2 es mayor que 1, entonces cumple. Ese caso van a ser igualados a 0 los elementos no nulos por encima de la diagonal principal. Los elementos no nulos por encima de la diagonal principal. Para la triangular inferior, ¿qué va a hacer? Va a cumplimentar con esto, en donde los elementos no nulos, estos, están por debajo de la diagonal principal y por encima son nulos los elementos. Matriz inversa, fíjense que todo habla de la matriz cuadrada, ¿sí? Seguimos con matriz cuadrada. Mi matriz inversa es que A por B es igual a B por A, que es igual a la matriz de identidad. Y en este caso definimos que B es igual a la menos 1, que le definimos que es nuestra matriz inversa de A, en donde planteado así, correspondiendo o cambiando por este valor, el A por B, voy a decirle que es A por A a la menos 1, o que A a la menos 1 por A, es igual a mi matriz de identidad, y se ve ahí en el caso ese, que yo puedo obtener la matriz de identidad, perdón, la matriz inversa de esta, y cuando hago el producto de matrices, voy a tener que obtengo mi matriz identidad. Ustedes ya lo han visto esto porque estamos haciendo como repaso de esto, pero es interesante que lo podamos ver, visualizar nuevamente. Si yo hago A por A a la menos 1, si multiplico esta fila por esta columna, entonces voy a tener 3 por 2, 6, y más 5 por 1, 5, negativo. 6 más 5 me da 1, sería este elemento. Si voy a obtener el que sigue acá, voy a multiplicar esta columna por esta fila, y va a ser 3 por 1, 3, y 3 por menos 1, menos 3, me da el 0. Lo mismo ejecuto para estos otros valores. Y si hago A al revés, fíjense que acá está A por A a la menos 1 y acá tengo A a la menos 1 por A. Entonces voy a tener de esta forma que obtengo también mi matriz inversa. Bien, matriz ortogonal, A por T transpuesta es igual a la transpuesta por A, que es igual a I. Entonces, la inversa va a ser igual a la transpuesta en este caso. Y voy más rápido como para terminar el tema, pero luego lo vamos a volver a tocar, ya sea por una clase grabada o por una clase que lo pueda dar en otro horario. Ya lo voy a definir y les voy a ir comentando en la semana. Tengo la matriz fila, que es una sola fila. Entonces a esto le denomino matriz fila. Tengan en cuenta que ya terminamos la matriz cuadrada del 2 y pasamos, la 3 ya la habíamos visto, y pasamos a la matriz 4, el formato del 4, que es matriz fila, una fila, matriz columna, una columna, mi matriz nula, todos los elementos son 0. Matriz escalonada tiene forma similar a la matriz triangular superior,
no necesariamente va a ser cuadrada, eso es importante, por eso le llamamos distinto a la triangular superior, es una matriz escalonada porque puede que tenga más columnas que filas o más filas que columnas, y triángulo en esta forma, una triangular superior. Y bueno, acá terminamos con lo que es esto. ¿Preguntas? ¿Algo? Acá me está llamando la profe Pilar, calculo. Permiso, voy a atender a la profe. Hola, profe. ¿Cómo Bien, muchas gracias por la participación de ustedes. Les pido que raudamente vayan hacia la profe Pilar ahora para que así puede ella darles los lineamientos referidos al práctico, y vamos a estar estableciendo en sí todo lo que sea necesario para poder que tengan esto último que hemos visto en grabado, o vemos el horario en la semana. Gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Profe, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Un poco bajo. A ver, déjame que levante el volumen. A ver Sí, si ahora me sí gusta. te escucho. ¿Quién habla? ¿Ahí me escucho mejor ahí? Salomón. Sí. Sí, decime, Sal. ¿Cómo está, profe? Esta está siendo mi primera clase, te comento, por eso quería comunicarme si se podía quedar un ratito conmigo. Ningún problema, nos quedamos. Le cuento mi situación.